¿Te imaginas a un emperador tan obsesionado consigo mismo que se casó con su propia imagen? No hablamos de un mito. No es ficción. Es historia real. Nerón, el emperador más polémico del Imperio Romano, no solo quemó Roma, persiguió cristianos y ordenó asesinatos a sangre fría. También llevó el narcisismo a un nivel nunca antes visto. Se casó con un joven que había hecho vestir como una estatua de sí mismo. Sí, lo que estás a punto de escuchar suena tan surrealista que podría haber salido de una película de terror psicológico, pero ocurrió en la antigua Roma, y es apenas una de las muchas locuras que marcaron el reinado más perturbador de la historia imperial. Prepárate para una historia de poder, sangre, ego desmedido y locura absoluta, porque hoy te voy a contar la verdad detrás del emperador que convirtió su reflejo en su amante. La historia de Nerón no empieza con fuego, sino con veneno, y con una madre capaz de todo. Lucio Domicio Aenobarbo, que más tarde sería conocido como Nerón, vino al mundo en el año 37 después de Cristo, en una familia donde la ambición no era una opción, era un mandato. Su madre, Agripina la Menor, era sobrina del mismísimo emperador Calígula. Su linaje era puro veneno imperial, mezcla de sangre noble, poder y un historial familiar marcado por asesinatos, traiciones y una obsesión enfermiza por el control. Cuando Calígula murió asesinado, Agripina supo que tenía que actuar. Su hijo aún era solo un niño, pero su mirada ya era inquietante, silencioso, observador, casi ausente. Y entonces Agripina trazó su plan maestro, sedujo al emperador Claudio, su tío, y lo convenció para que adoptara a su hijo como heredero legítimo, desplazando a su propio hijo biológico, británico. El movimiento fue tan brillante como peligroso, pero lo más escalofriante es cómo culminó esa estrategia. En un banquete imperial, mientras Claudio degustaba su plato favorito, setas, consideradas la comida de los dioses, Agripina reemplazó una porción con un hongo cuidadosamente envenenado. Al poco tiempo, el emperador comenzó a convulsionar, se retorcía, llamaba a gritos a su médico, pero nadie se movió. Agripina ya había decidido, el reinado de Claudio había terminado. Horas después, Nerón, con apenas 16 años, era proclamado emperador de Roma. El pueblo lo recibió con júbilo. Era joven, apuesto, con un aire misterioso. A su lado, su madre lo sostenía con una sonrisa gélida. La gente aplaudía, sin saber que estaban coronando a uno de los seres más impredecibles que jamás pisó el Palatino. Durante los primeros años, Agripina fue quien gobernó en la sombra. Cada decisión pasaba por ella, y Nerón obedecía. Pero en su interior, algo empezaba a hervir. El adolescente que escuchaba los consejos del filósofo Séneca y se dejaba guiar por el general Burro, comenzó a soñar con escenarios, con túnicas doradas, con multitudes que no vitoreaban a un emperador, sino a un dios. El monstruo aún dormía, pero cada noche se hacía más fuerte. Al principio, los cambios fueron sutiles. Nerón empezó a ausentarse de las reuniones del Senado. Prefería ensayar sus obras. Leía poesía durante horas. Se maquillaba frente a espejos gigantes. Se probaba trajes, se colocaba coronas de laurel y hablaba con su reflejo. El emperador no quería conquistar territorios, quería conquistar escenarios. Y el problema no era que fuera artista, sino que nadie podía dejar de ser su público. Ordenó construir teatros, organizar festivales en su honor. Obligaba a senadores, soldados y ciudadanos a asistir a sus funciones. Nadie podía moverse, ni respirar fuerte. Si te dormías, podía costarte la vida. Algunos se clavaban alfileres en los muslos para mantenerse despiertos. Otros fingían desmayos. Unos pocos preferían el suicidio antes que escuchar una oda más de Nerón. Pero lo que parecía una excentricidad escondía algo más oscuro, una mente completamente desconectada de la realidad. En privado, Nerón empezó a experimentar con rituales. Cantaba solo bajo la luna, rodeado de incienso y estatuas de dioses que él mismo había modificado para que tuvieran su rostro. Una noche, según crónicas de Suetonio, se le escuchó decir: «Roma aún no está a mi altura, tendrá que renacer».
amigo como su sol. Poco después, ocurrió lo impensable. En el año 64 después de Cristo, una chispa convirtió a Roma en un infierno. El fuego comenzó en las tiendas del Circo Máximo y se extendió con una velocidad aterradora. Las llamas lo devoraban todo. Casas, templos, mercados. Familias enteras morían asfixiadas. Durante 6 días, la ciudad ardió. ¿Dónde estaba Nerón? Según unos, en su villa cantando y tocando la lira mientras contemplaba el espectáculo desde su balcón. Según otros, dirigiendo la escena como si fuera una obra teatral. Sea como sea, cuando las cenizas se enfriaron, Roma estaba devastada y Nerón tenía un plan. Sobre las ruinas, ordenó levantar la Domus Aurea, su palacio dorado, una construcción gigantesca con jardines que simulaban el paraíso, salones revestidos de oro y una estatua colosal suya de más de 30 metros, el Coloso de Nerón, en su trono, rodeado de frescos que lo mostraban como Apolo, el dios del sol y las artes. Pero el pueblo no era tonto. El murmullo crecía. Fue él. Quemó la ciudad para su capricho. Nos ha condenado. Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Lo encontró. Los cristianos. Los acusó del incendio y desató una persecución brutal. Hombres, mujeres y niños fueron arrojados a las fieras, crucificados o quemados para iluminar los jardines del palacio. El emperador, vestido con túnica blanca, paseaba entre ellos como si nada. Algunos decían que lo hacía sonriendo. El monstruo había despertado y tenía hambre de eternidad. Después del incendio, de las ejecuciones y del levantamiento de su palacio dorado, uno pensaría que no quedaba espacio para más locura. Pero con Nerón siempre había un nivel más. Aislado del pueblo, temido por el Senado y rodeado de aduladores, Nerón ya no veía enemigos, veía sombras, y tampoco veía personas, solo espejos. Se enamoró, no de alguien, no de una mujer, tampoco de un hombre. Se enamoró de sí mismo. La historia comienza con una estatua. Mandó esculpir una figura gigantesca, imponente, de más de 30 metros. Era él, pero idealizado, musculoso como un dios griego, con rasgos casi divinos, coronado como Apolo. La hizo colocar frente a su palacio, como si fuera el guardián de un nuevo mundo que solo él gobernaba. La observaba cada mañana, le hablaba, la tocaba. Se quedaba horas, mirándola en silencio. Pero hubo un problema. Una estatua no podía devolverle el afecto. Y Nerón quería más. Quería ver su reflejo, moverse, respirar. Entonces lo encontró. Joven esclavo llamado Esporo, de rostro fino, piel clara, rasgos tan delicados que recordaban, de forma inquietante, a la escultura. Algunos dicen que se parecía a su esposa Popea, a quien él mismo había eliminado durante un arrebato de ira. Otros, que simplemente encajaba con el ideal de belleza que Nerón había proyectado en mármol. No se sabe si fue obsesión, culpa o las dos cosas. Lo que sí sabemos es que Nerón tomó una decisión brutal. Ordenó castrar al joven, lo vistió con las túnicas de su difunta esposa, lo maquilló, le dio joyas, un séquito de sirvientas y hasta lo obligó a hablar como ella. Y luego celebró una boda, no en secreto, no en la intimidad. Fue un evento imperial. Asistieron senadores, generales, nobles. Todos fingían alegría mientras sus rostros palidecían de horror. Nerón, con corona de oro y capa púrpura, tomó a Esporo de la mano y lo presentó como su nueva emperatriz. Lo besó frente a todos, le juró amor eterno y después lo paseó por los foros de Roma como si fuera su legítima esposa. Lo llamaba Popea. Dormía con él. Se decía que organizaba cenas privadas donde hablaban como una pareja real. Nadie osaba contradecirlo, nadie podía reírse, porque en el imperio de Nerón, la risa era traición, y la traición se pagaba con sangre. Fue amor, fue arrepentimiento, fue pura demencia. Quizás Nerón no solo buscaba una pareja, sino alguien que no pudiera contradecir su visión, alguien que no hablara con voz propia, alguien que en el fondo fuera solo un espejo que respiraba. A estas alturas, Nerón ya no era un hombre,
Era una figura mitológica en vida. Se veía a sí mismo como un dios que había descendido entre los mortales para imponer un nuevo orden. El problema era que ese dios estaba completamente solo. Su paranoia creció hasta niveles delirantes. No confiaba en nadie, ni en sus ministros, ni en su guardia, ni siquiera en su círculo íntimo. Mandó espiar a los senadores, revisar cartas, interceptar mensajes. A la mínima sospecha, ordenaba ejecuciones. Séneca, su antiguo maestro, fue obligado a quitarse de en medio. Le enviaron un mensaje: el emperador desea que te retires con dignidad. Séneca entendió. Se metió en una bañera y murió lentamente mientras recitaba filosofía. Nerón presenció a mucha gente perder la vida, pero no se inmutaba. Decía que lo hacían por el bien de Roma, que eran sacrificios necesarios. Cada noche organizaba banquetes en la Domus Aurea, festines interminables con música, esclavos desnudos, fuentes de vino y carnes exóticas. A veces aparecía disfrazado de mujer, otras de gladiador. Le gustaba actuar, pero lo que más le gustaba era humillar. Ponía a senadores a bailar, obligaba a generales a cantar. Si alguien se negaba, no amanecía al día siguiente. Pero el pueblo no era ciego. El descontento crecía. Las legiones comenzaban a murmurar. Los nobles hablaban en susurros. Y fuera de Roma, la llama de la rebelión comenzaba a encenderse. En el año 68, la provincia de la Galia se alzó. Luego Hispania. Luego las legiones del norte. Uno por uno, los pilares del poder de Nerón se desmoronaban. El Senado, que había soportado años de terror, finalmente habló. Lo declararon enemigo público. Nerón intentó huir. Corrió por el palacio buscando ayuda, pero no encontró a nadie. Ni un soldado, ni un esclavo, ni un amigo. Solo quedaba él y su reflejo. Se escondió en la villa de un liberto. Temblaba, lloraba, preguntaba. Esto es lo que siente un actor cuando el público lo abandona. Cuando supo que lo iban a capturar, pidió a su sirviente que le ayudara a morir. No se atrevía a hacerlo solo. El mismo emperador que había ejecutado a miles no podía quitarse la vida. Finalmente, con ayuda, se clavó una daga en el cuello. Sus últimas palabras fueron: ¿qué artista muere conmigo? La historia de Nerón es un espejo incómodo. Nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando nadie le pone límites. Cuando el ego es más fuerte que la razón. Cuando el poder no encuentra freno. Hoy lo recordamos como un loco, pero también como un símbolo de cómo el culto a uno mismo puede convertirse en una pesadilla. ¿Tú qué opinas? ¿Fue víctima de su infancia, de su madre, de su poder absoluto? ¿O simplemente un monstruo desde el principio? ¿Crees que podría pasar algo parecido en el mundo actual? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te pareció tan perturbadora como fascinante, no olvides suscribirte. Cada semana, traemos relatos reales que parecen salidos de una película, pero que ocurrieron de verdad. Suscríbete y deja tu like. Nos vemos en el siguiente video.